Buenas, en el siguiente video hablaremos sobre el tema diseño del ambiente de trabajo. Está presentado por Edinson Fernández, Joan Tobar y quien les habla, Jaime Ayala, estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander. Así que comencemos. Diseño del ambiente de trabajo. Es necesario reconocer que las personas pasan gran parte de su vida en los lugares de trabajo. De ahí la importancia de que estos lugares estén en condiciones óptimas, condiciones que garanticen el bienestar de los trabajadores. Cuando hablamos de ambiente de trabajo, lo podemos definir como el conjunto de condiciones que rodean a la persona y que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida laboral. De ahí la importancia de que estas condiciones sean condiciones buenas, condiciones seguras y cómodas para el operador. Cuando las condiciones son óptimas, estas traen unos resultados. Hablaremos de que incrementa la producción, mejora la seguridad del operario, reduce el ausentismo laboral y el número de personas que llegan tarde, eleva la moral de los empleados y mejora las relaciones públicas. Las plantas con buenas condiciones de trabajo rinden mucho más que las que carecen de ellas. A continuación hablaremos de algunos factores que son importantes en medio del diseño del ambiente de trabajo. La iluminación. Primeramente cabe destacar cómo la luz es detectada por el ojo humano y procesada como una imagen por el cerebro. Este es un proceso muy complejo, donde los rayos de luz pasan a través de la pupila, la córnea y la lente, las cuales son las encargadas de enfocar los rayos luminosos sobre la retina, en la parte posterior del glóbulo ocular. La retina está compuesta por receptores fotosensibles, los cuales son los bastones y los conos. Los bastones son sensibles al blanco y al negro, especialmente en la noche, pero tienen poca agudeza visual, al contrario de los conos, los cuales son sensibles a la luz del día y tienen buena agudeza visual. Las señales eléctricas provenientes de los fotorreceptores se juntan y transfieren mediante el nervio óptico al cerebro, donde la luz proveniente de una fuente externa se procesa e interpreta. Entonces se dice que la iluminación se aplica a una fuente puntual de luz, como lo es una vela. La luz se emana esféricamente en todas las direcciones desde su origen. Entonces se puede decir que la cantidad de luz que incide sobre una superficie es conocida como la iluminación. La visibilidad se define como la claridad con que las personas ven los objetos y la afectan tres factores críticos: el ángulo visual, el contraste y la más importante, la iluminancia. El ángulo visual se define como el ángulo subtendido en el ojo por el objeto, mientras el contraste es la diferencia en iluminancia entre el objeto visual y su fondo. La iluminancia es una medida para la densidad del flujo luminoso. Se puede definir como la relación del flujo luminoso que cae sobre una superficie y el área de la misma. Cabe decir que la iluminancia no está sujeta a una superficie real, ya que se puede determinar en cualquier lugar del espacio. Fuentes de luz y su distribución. Después de determinar las necesidades de iluminación en el área de estudio, se seleccionan las fuentes de luz artificial más apropiadas. Pero para esta selección se deben tener en cuenta dos parámetros: la eficiencia y el procesamiento del color. La eficiencia es particularmente importante ya que está relacionada con el costo. Las fuentes luminosas eficientes reducen el consumo de energía. El procesamiento del color se define como la cercanía entre los colores del objeto observado y los colores percibidos del mismo objeto cuando éste se encuentra iluminado. El reflejo. El reflejo es el brillo excesivo del campo de visión. Esta luz excesiva se esparce en la córnea y la lente. Por esta razón reduce la visibilidad de tal manera que se requiere de tiempo adicional para que los ojos se adapten de una condición con mucha luz a otra más oscura. Existen dos tipos de reflejo: el directo y el indirecto. El directo es el causado por fuentes luminosas directamente en el campo de visión, y el indirecto como el que se refleja de una superficie en el campo de visión. El ruido. El ruido es cualquier sonido molesto o indeseable para el receptor.
Se forma a través de vibraciones emitidas por un objeto. Estas vibraciones son llamadas ondas sonoras y necesitan un medio para propagarse. El más común es el aire, pero también pueden propagarse por los líquidos y los sólidos. Por eso es importante tener en cuenta la infraestructura. La medición. El ser humano puede soportar unos ciertos rangos de ruido. Se dice que entre los 50 y los 500 Hz. Es un sonido aceptable para el ser humano que no llega a ser molesto. Y después de los 1000 ya se considera como ruido y le genera fastidio. La pérdida del oído. La pérdida del oído se puede generar después de los 2400 Hz. Se pierde porque afecta a los receptores internos del oído y esto dificulta transmitir las ondas sonoras al cerebro. Efectos sobre el desempeño. Para nuestra sorpresa, cuando el ruido es mínimo, puede no tener ningún efecto o inclusive puede mejorar el desempeño en tareas rutinarias sencillas. Sin la fuente de ruido, la persona se distraería y aburriría. El control sobre el ruido. Para poder controlar el ruido, hay 3 formas específicas de hacerlo. Uno es reparar la máquina o lo que esté produciendo el ruido. El segundo es aislar la máquina. Y el tercero, que es la forma más económica, pero es solo temporal, que sería utilizar tapaoídos. Temperatura. ¿Afecta la temperatura al desarrollo laboral en las personas? Por supuesto que afecta. Por eso este factor es muy importante a tener en consideración en medio del diseño del ambiente del trabajo. Típicamente el ser humano se puede representar como un cilindro. Este cilindro tiene una protección y esta protección corresponde a la piel, a los tejidos de la superficie del cuerpo y a las extremidades. También podemos decir que este cilindro tiene un núcleo y el núcleo corresponde a los tejidos profundos del tronco y la cabeza. Teniendo en cuenta eso, miremos que la temperatura de los tejidos internos en condiciones normales es de 37 grados centígrados. Valores entre 37.8 y 38.9 grados centígrados afectan en el desarrollo laboral de las personas. El desempeño psicológico se reduce considerablemente entre estos rangos de temperatura. Y a temperaturas por arriba de 40.6 grados centígrados, el mecanismo mediante el cual se genera sudor puede fallar, lo cual genera un incremento rápido de la temperatura en el núcleo y la eventual muerte. Por eso es necesario tener en cuenta la temperatura a la cual están expuestos los operarios en el ambiente de trabajo. Métodos de control. Los efectos producidos por las altas temperaturas pueden reducirse a través de la implementación de controles ingenieriles. A continuación, consideremos algunos de ellos. Primero, la modificación del ambiente. Segundo, reducir el calor en la fuente por medio del aislamiento del equipo caliente. Esto quiere decir que el equipo que provoca las altas temperaturas puede ser o es necesario que en muchas ocasiones sea aislado, llevado a un cuarto aparte para así disminuir el calor en toda un área de trabajo. Tercero, el empleo de ventilación local de descarga para dispersar el aire caliente que surge de un proceso caliente. Cuarto, aumento del movimiento del aire y la reducción de la presión ambiente del vapor de agua a través del uso de deshumidificadores o aire acondicionado. Este es un método bastante utilizado, aunque cabe resaltar que quizás es algo costoso. Quinto, rotación de los operarios para que entren y salgan de ese ambiente caluroso de trabajo. En muchas organizaciones se considera el hecho de crear cuadrillas o escuadrones de operarios para que haya una constante rotación o un constante flujo y así puedan mantener una temperatura estable. Sexto, el empleo de chaquetas de enfriamiento. Este también es un método bastante utilizado en la industria, en donde el aspecto de la ropa es importante y así a través de este sistema de chaquetas puede mantenerse en equilibrio. El estrés por frío. Las temperaturas altas no solamente tienen consecuencias en los operarios, también las bajas temperaturas. Para que el operador conserve un equilibrio térmico bajo, dichas condiciones de baja temperatura, debe existir una relación entre la actividad física que realiza y el aislamiento proporcionado por la ropa de protección. Analicemos algunos de los efectos producidos por las bajas temperaturas. Primero, se da la disminución de la sensibilidad táctil y la destreza manual. Esto se debe a la vasodilatación y a un decremento en el flujo de sangre hacia las manos. Miremos también que el desempeño manual puede reducirse hasta un 50% debido a la que la temperatura de la piel en las manos disminuye de 18.3 a 7.2 grados centígrados. Soluciones para este problema. Los quemadores auxiliares, los calentadores de manos y los guantes representan soluciones potenciales al problema. Pero hay que tener algo en cuenta y es que desafortunadamente los guantes pueden deteriorar el desempeño manual y reducir la fuerza de sujeción. Ventilación.
Si el cuarto tiene personas, maquinaria o hay actividades llevándose a cabo dentro de él, el aire se viciará debido a la liberación de olores, el desprendimiento de calor, la formación de vapor de agua, la producción de dióxido de carbono y la generación de vapores tóxicos. Cuando hablamos de un aire viciado, es ese aire que no ha sido renovado. Este acumula diversas sustancias, como polvo en suspensión, compuestos orgánicos volátiles que pueden ser gérmenes y patógenos. Todo este aire viciado puede afectar la calidad de vida y el bienestar integral de los operarios. Observemos algunas estrategias que pueden ser utilizadas para la renovación del aire. Primero, la ventilación general o de desplazamiento. Esta se lleva a cabo a un nivel de 2,4 a 3,6 metros y desplaza el aire caliente que surge del equipo, las luces y los trabajadores con base en el volumen del cuarto por persona. Una regla general indica 8,5 metros cúbicos de aire fresco por persona por hora. Cabe resaltar que en un edificio que cuente solo con algunas áreas de trabajo será impráctico ventilar todo el edificio. Para esto se recomienda una ventilación local o ventilación parcial directamente en el área en la cual se está laborando. En áreas con fuentes de calor localizadas, como los hornos refractarios, el enfriamiento de una sola área con una corriente de aire directa de alta velocidad dirigida hacia el trabajador aumentará el enfriamiento. Vibración. Las vibraciones pueden provocar efectos que deterioran el desempeño de los trabajadores. Son efectos especialmente indeseables en los órganos y tejidos del cuerpo. Hay tres formas en las cuales se transmiten las vibraciones. Primero, las circunstancias en las que toda o una gran parte de la superficie corporal resulta afectada. Esto se da cuando el sonido de alta intensidad en el aire o en el agua excita la vibración. Segundo, son los casos en los que las vibraciones se transmiten al cuerpo a través de un área de soporte, a través de las nalgas, como por ejemplo de una persona que maneja un camión o a través de los pies de una persona parada cerca de un equipo que vibra en una fundidora. Y tercero, son situaciones en las que las vibraciones inciden sobre un área específica del cuerpo, como por ejemplo en la mano, cuando se sostiene u opera una máquina o herramienta. La vibración genera ciertos efectos. Las vibraciones de gran amplitud y baja frecuencia representan la causa principal del mareo en los viajes por aire y por mar. Dentro de los efectos encontramos que los trabajadores experimentan fatiga mucho más rápido cuando están expuestos a vibraciones en el rango de 1 a 250 Hz. Dolor de cabeza, problemas de visión, pérdida del apetito y pérdida de interés, deterioro del control del movimiento, degeneración de los discos, artritis, entre otros efectos negativos dentro de los operarios. Conclusión. Un diseño adecuado del puesto de trabajo que tenga en cuenta los factores mencionados anteriormente es sin duda fundamental para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo efectos positivos en el trabajo y el bienestar de las personas. Por el contrario, un diseño inadecuado puede conllevar la aparición de riesgos para la salud y la seguridad y provocar efectos negativos, combinados con otros riesgos ya existentes. Muchas gracias.